Aragón, con Javier de Sola. Bueno, pues como les venimos contando esta mañana en el tiempo de entrevista, vamos a poner la mirada en el campo, vamos a hablar de agricultura, de ganadería, vamos a hablar del sector primario, vamos a radiografiar cómo está el sector primario en nuestra comunidad autónoma, qué balance hace del 2024 y sobre todo qué perspectivas se abren para el año que acabamos de estrenar, para el 2025. Con nosotros hoy en la radio José María Alcubierre, el secretario general de UAGA en la comunidad. José María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y Ramón Solanilla, el secretario general de Asaja en Aragón. Ramón, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de ese acuerdo Mercosur, vamos a hablar de las movilizaciones que hay sobre la mesa, que ha habido y que puede haber, protagonizadas por el campo. Vamos a hablar de la crisis climática y sus consecuencias, de lo que nos va a marcar Europa este año, que va a ser noticia. Pero os empiezo preguntando, José María, por el año que acabamos de terminar, el 2024, ¿qué tal ha sido? Supongo que habrá que poner muchos matices, ¿no? Agricultura, ganadería, dentro de la agricultura, dentro de la ganadería, pero ¿cómo ha sido el 2024 para el campo aragonés? Ha sido pues bastante complejo, ha sido muy complejo porque hay que recordar a los oyentes que veníamos de una sequía bastante potente de toda la comunidad, pero que este año 2024 lamentablemente en gran parte de la comunidad, y estamos hablando de principalmente toda la provincia de Zaragoza y de Teruel y algo la de Huesca, pues ha venido una sequía reiterada que ha hecho mucho daño, sobre todo a las explotaciones familiares. Lo que ha sido el cultivo del cereal, principalmente de secano, pues ha venido haciendo mucho daño prácticamente en toda la comunidad. Nosotros estamos a punto de cerrar nuestro informe anual del balance, que creo que lo presentamos esta semana, pero los primeros datos, pues la verdad que son irregulares. ¿Irregulares en qué sentido? Porque a pesar de que otros sectores como la ganadería pues están funcionando relativamente bien, vemos cómo se incrementa por las causas que principalmente climáticas, por la sequía reiterada que hemos tenido, se está incrementando la pérdida de activos de profesionales, es decir, de agricultores y agricultoras, de lo que conocemos habitualmente, de los que nos subimos a los tractores o vamos con nuestros rebaños o a las granjas. Se está perdiendo más rápido que años anteriores. Y eso es lo preocupante. Cada vez somos menos y el modelo de agricultura social y profesional que creo que tenemos que defender desde Aragón, desde Europa, se está poniendo mucho en entredicho y las políticas que se están haciendo no están siendo las adecuadas. ¿Coincide esta visión que nos describe José María Alcubierre desde UAGA con la que tienen desde Asaja Aragón? Sí, así es. Nosotros presentamos a final de mes de diciembre nuestro balance del año agrícola y bueno, lo titulamos, ¿no?, un año agridulce. Por un lado tenemos las provincias de Zaragoza y de Teruel que han sufrido una sequía este año, vienen 3 años, este es el tercer año de sequía, y una parte de la provincia de Huesca, y por todo lo contrario la provincia de Huesca, pues bueno, ha sido un año que en muchas de sus zonas podemos hablar de un año histórico porque había una cosecha muy buena, a pesar de los precios, los bajos precios que tienen los cereales, pero ha sido un año muy bueno, por lo tanto ha sido un año de contrastes. Por otro lado tenemos la parte ganadera del sector, que podemos decir que el tema ganadero ha sido un año bueno, los precios se mantienen, pero se mantienen condicionados por la exportación, que por un lado es muy bueno que haya exportación, que saque el producto, pero la exportación, esa dependencia de la exportación, y ahora mismo en la situación en la que nos encontramos sanitaria, pues el problema de la lengua azul, el año pasado la enfermedad hemorrágica, nos condiciona y genera preocupación, que es un mercado un poco incierto que puede a futuro pues acarrearnos problemas. Por otro lado, pues decir también que este año 24, ha sido un año que estamos trabajando desde las organizaciones agrarias, bueno, unas tractoradas a principios de año, ha habido una serie de flexibilizaciones en temas de normativa por parte de la administración, pero consideramos que es el comienzo de cara a un 2025 que va a ser muy reivindicativo y va a ser muy crucial a la hora de la futura reforma de la PAC. Bueno, de hecho, estamos a punto de que se cumpla un año de aquellas movilizaciones de la revuelta del campo. 6 de febrero es la fecha que tenemos todos grabada, apuntada, de aquellas movilizaciones. ¿Qué ha cambiado y que sigue igual desde aquel 6 de febrero del 2024? Pues ha cambiado relativamente poco, ha cambiado pues un poco las flexibilizaciones, como decía Ramón, pero lo que vemos que lamentablemente ha cambiado esas flexibilizaciones a nivel europeo que pretendían aquellos países más del centro de Europa. Esas movilizaciones empezaron o fueron un estallido más social que empezaron en Alemania y Francia, y eso sí que llevó a que las organizaciones agrarias potentes de tanto de Alemania como
instancia pues buscaran esas alternativas, esa negociación con la Comisión Europea, y hubo muchas flexibilidades, como por ejemplo la siembra de los barbechos, que ya no se obligaba a tener esos barbechos en nuestra PAC, cosa que aquí pues no había tanta demanda de esas posiciones, y se cambiaron esas posiciones de esa lucha que se hicieron en el centro de Europa. Lamentablemente, en la condición que tenemos de la agricultura más mediterránea, pues hubo pocas flexibilizaciones. Y por parte del Ministerio de Agricultura, pues la verdad que se cerró un acuerdo en falso donde las principales organizaciones agrarias como COAG y ASAJA no firmaron porque creíamos que era totalmente insuficiente, y no se ha avanzado prácticamente mucho. Y en Aragón se constituyó una serie de mesas para intentar abordar los problemas donde las competencias eran autonómicas, y tampoco se avanzó nada. Lamentablemente no se está poniendo los puntos sobre las is y la importancia de lo que está teniendo esta redistribución o este cambio de modelo en el sector agrario. Y eso es lo preocupante. Tendríamos que haberse dado muchas fórmulas y cambiar muchas políticas agrarias que no solo derivan de las movilizaciones de este año, sino hay que recordar que la PAC es la mayor política agraria que hay prácticamente en todo el continente europeo, en la Unión Europea. Y los cambios de la PAC que se empezaron hace 2 años no fueron los que suficientes. Y Aragón fue una de las comunidades autónomas más reivindicativas en todo esto. Vimos cómo se hicieron movilizaciones en las 3 provincias, cómo se hizo aquella gran movilización del 10 de marzo. Vimos cómo se posicionó de una manera muy potente nuestra comunidad para ese cambio de la PAC, y esa red de seguridad que tenía que haber sido la PAC no lo estaba siendo. Ni lo estaba siendo ahora, ni se están buscando soluciones para que en el futuro sea esa red de seguridad frente al cambio climático que estamos sufriendo, frente a la volatilidad del mercado, o frente a las situaciones como lo que estamos viviendo con las guerras que tanto alteran el mercado agrario. Ahora hablamos de todo eso. El año empezó, por tanto, con movilizaciones del campo. El año terminó también con movilizaciones del campo, porque de hecho vimos a las organizaciones, entre otras, que lideran nuestros invitados de hoy, protestar por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, ¿no? Que básicamente se va a traducir en la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo, que se ha negociado durante las últimas 2, prácticamente 3 décadas, durante los últimos 25 años, que no sabemos todavía cuándo va a entrar en vigor exactamente, que desde el Ministerio de Agricultura y desde diferentes ministerios, desde el Gobierno, de hecho, se ha minimizado el efecto que va a tener perjudicial para el campo, para la agricultura y para la ganadería de nuestro país, pero que los sindicatos agrarios les hemos escuchado insistir en que es muy perjudicial, ¿no? ¿Por qué va a perder el campo más de lo que gana con este acuerdo? Bueno, pues si al final el Tratado de Mercosur se ratifica en los términos en los cuales se ha firmado, la agricultura y ganadería europea, y en concreto la agricultura y ganadería española, el sector primario español, va a ser de los principales perjudicados con este tratado. No tenemos que olvidar que, como bien has comentado, es abrir una parte del mundo a un libre comercio, en la cual vamos a tener que competir con productos de países que están produciendo con unas garantías sanitarias que no son como las nuestras, unas garantías laborales que no son como las nuestras, sin una trazabilidad como a la que exigen a nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas. Por lo tanto, vamos a tener que competir con un mercado con distintas reglas del juego, un mercado completamente distinto, que vamos a importar productos a España mucho más baratos dentro de la Unión Europea, y por lo tanto nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas van a dejar de ser competitivas. Por lo tanto, el sector primario español, que sobre todo somos la principal a nivel europeo en el tema cárnico, va a ser el principal perjudicado. Somos el país que estamos exportando muchísima carne de calidad. Se va a hundir el mercado de la carne a nivel nacional. Por lo tanto, desde nuestras organizaciones agrarias nos preocupa la firma de este tratado, nos preocupa que en ningún momento se garanticen, nos den un seguro de que se van a cumplir las cláusulas espejo. Nos están hablando de que por parte de la Comisión Europea quieren sacar una línea de ayudas para compensar las pérdidas que pueda generar este tratado de Mercosur. Nosotros, como productores de alimentos, agricultores y ganaderos, como gente profesional
que estamos haciendo un trabajo profesional, no queremos vivir las subvenciones ni las ayudas, no queremos vivir de nuestro trabajo. No puede ser que por parte de la Comisión Europea, para que aceptemos este tratado, nos vengan ahora que nos van a dar una línea de ayudas para compensar las pérdidas. Bueno, ya hemos comentado en alguna ocasión en este programa que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo un día que simplemente se iba a importar un filete por persona al año con este acuerdo de Mercosur. Qué cosas, ¿no? Dicen muchas veces, ¿no? Yo creo que el principal problema de Mercosur, que como bien decía, se lleva trabajando prácticamente 25 años, desde COAG se ha sido muy dudoso sobre que esto sea ventajoso no solo para la agricultura, sino para la sociedad en general, y eso hay que empezar a ponerlo en el minuto número 1, es decir, el problema de Mercosur principalmente va a venir a la sociedad, a los consumidores. Va a ser el problema mayor, porque las formas de producción y las normativas de producción de terceros países y de seguridad tanto animal como vegetal no tienen los condicionantes europeos, y eso los que los van a sufrir van a ser los consumidores, y lo tienen que saber. Es un tratado que nos están vendiendo bien, pero en muchos de los alimentos que van a venir con productos prohibidos que en la Unión Europea de hace muchos años. Estamos hablando del clenbuterol, estamos hablando de transgénicos de tercera generación resistentes al glifosato, estamos hablando de que al final la situación de la alimentación en Europa va a retroceder por productos que puedan venir. Y a nivel agrícola el problema que tenemos es que estamos ya cansados de ser la moneda de cambio. La moneda de cambio para tecnológicas, la moneda de cambio para industria, la moneda de cambio para los coches, para los híbridos, para las baterías, etcétera, etcétera. Estamos dejando y estamos abandonando un modelo de producción, un modelo de agricultura social, profesional, lo que siempre ha sido la agricultura familiar. Estamos abandonándola, estamos cada vez con menos agricultores, no solo en Aragón, sino en Europa, en buscando otros modelos ya de corporativismo, de fondos de inversión, de agronegocio, y eso puede ser muy perjudicial para el futuro, no solo de Aragón, principalmente con esta situación que tenemos de despoblación en el medio rural, sino prácticamente de toda la Unión Europea. Por eso estamos en esa posición contraria y tenemos que buscar esa alianza con los consumidores, con la sociedad, viendo que tiene que haber fórmulas que se adecuen. Y ¿Va a haber más movilizaciones con este asunto? Indudablemente que sí, porque la tercera pata de esto es la interlocución. La interlocución donde el ministro de Agricultura, que es el brazo, digamos, de interlocución por parte de las organizaciones agrarias, no está reuniendo a las dos organizaciones agrarias más importantes del Estado. Y claro, si no hay interlocución, si no sabemos cómo va a acabar el Mercosur, si no están dando pautas para ver cómo se puede negociar esta posición, pues al final solo nos quedará que la protesta en la calle, que la protesta en los medios de comunicación y que las movilizaciones. Y eso me parece, la verdad, que muy triste. Después de tantos años, viendo cómo se quiere cambiar este gran modelo de producción agraria a nivel europeo y que tanto del Ministerio de Agricultura o como de la Comisión Europea haya tanta opacidad. Bueno, a todo esto hay que sumar otros problemas que se vienen arrastrando desde hace años ya. Hablábamos antes de la sequía, hablaban nuestros invitados de la sequía, ¿no?, que ha afectado un año más tanto a la provincia de Teruel como a la provincia de Zaragoza. Se movilizaron los sindicatos agrarios para pedir ayudas directas. ¿Esas ayudas han llegado ya, las han cobrado ya, las han recibido ya o todavía no? Bueno, sí. Yo creo que hay parte que han comenzado a recibir las ayudas, estas ayudas directas de la sequía en las zonas afectadas. Son unas ayudas que por parte de las organizaciones agrarias se demandaban, y además una de las exigencias que había, que tenían que ser cobradas antes de final de año por la necesidad que había por parte de las zonas afectadas de cara a encarar esta siembra, porque no tenemos que olvidar que estas zonas afectadas hay zonas que llevan ya 3 años de sequía. 3 años que esta sequía se está repitiendo, se ha cebado sobre todo con la provincia de Zaragoza y la provincia de Teruel. Este año, por suerte, como he comentado anteriormente, la provincia de Huesca se ha librado en su mayor parte de la sequía, pero creemos que es muy importante por parte de las administraciones el dar cobertura cuando se genera un problema de esta situación, de esta envergadura como la sequía. Tenemos que decir que desde nuestra organización agraria, desde Asaja, estamos ya se está trabajando y se está exigiendo tanto al Ministerio como a los gobiernos autonómicos que hay que modificar el sistema de seguros. Tenemos que actualizar, tenemos que modernizar los seguros a la situación actual que estamos sufriendo el sector agrícola y ganadero con estos periodos de largas sequías, estos periodos de largas sequías,
heladas o granizadas, es decir, largos periodos de tormentas. Ya estamos en un cambio climático, se suceden situaciones meteorológicas adversas que hasta ahora pues no solían ser, eran excepcionales, y ahora pues por el tipo de cambio climático, la situación en la que estamos, son muy repetitivas en el tiempo. Casi lo raro es no tener un año una sequía o no tener un año una granizada. Entonces, por lo tanto, yo creo que es muy importante por parte de las administraciones, y en eso estamos insistiendo mucho a nivel nacional al Ministerio, que tenemos que modificar el sistema actual de seguros y adaptarlo a la situación actual. Ese dinero ha empezado a llegar, ha llegado ya. A ver, ha habido agricultores o solicitantes PAC de ciertas zonas que han recibido unos importes, pero ayudas no han llegado, en cierto sentido. ¿A qué me quiero referir con esto, no? Que es cierto que desde el Gobierno de Aragón se posicionaron, creo que fueron 6 o 7 millones de euros, pero la situación de reparto de estas ayudas, pues la verdad que ha sido injusta, en cierta manera, porque no están llegando unas ayudas reales a aquellos que más necesidades tienen, aquellos más vulnerables, es decir, aquellos que no tienen otros ingresos que la agricultura y la ganadería. Estamos viendo como las ayudas que han llegado, ha habido mucha gente que ha cobrado 400, 600, 700, 800 euros, aquellos que no se dedican profesionalmente a la agricultura, y aquellos profesionales que no tienen otros ingresos que la agricultura han llegado unas ayudas muy execuas, han llegado unas ayudas que no están siendo una solución en ningún momento. Y además ha habido zonas donde ha atacado también este año la sequía, que se han quedado fuera de ese mapa de sequía, lo cual no podemos entender, y cultivos. Nosotros lo dijimos muy claro desde Uaga, somos conscientes de que Aragón tiene una economía como comunidad autónoma muy justa, pero el reparto de esas ayudas tenía que haber sido correcto, pactado con las organizaciones agrarias, y que hubiera llegado realmente a los que necesiten. Estamos casi fuera de tiempo, pero un par de preguntas más para los dos, para José María Alcubierre y para Ramón Solanilla. El 2025 viene con algunos asuntos, digamos, domésticos, obras hidráulicas encima de la mesa, en fin, muchos temas domésticos, pero también con algunos que nos vienen marcados desde el exterior. Por ejemplo, la vuelta de Trump, los posibles aranceles, el desarrollo de las guerras, Ucrania, sobre todo Ucrania, evidentemente, con Rusia. ¿Dónde ponen el foco cada uno para este 2025? Bueno, la verdad que este año 2025 para nuestro sector, para el sector primario, va a ser un año muy interesante, por definirlo de alguna manera. Como has comentado antes, tenemos la situación de la vuelta de Trump al gobierno de Estados Unidos, veremos los aranceles, tenemos Mercosur, que yo creo que nos debería preocupar más Mercosur casi que la vuelta de Trump al sector primario. Luego también estamos en el comienzo de plena reforma de la PAC. Estamos ya, se va a comenzar ya a trabajar para el próximo periodo PAC 2028-2033. Este año 2025 las líneas de comienzo de la negociación van a salir publicadas ya. Lo que es la partida presupuestaria también va a salir publicada y asignada, y no tenemos que olvidar que España es el segundo país que mayor importe recibe por parte de la PAC. Luego, a nivel autonómico, desde nuestra organización agraria, estamos muy preocupados por la situación con la que estamos con la Ley de Explotación Familiar Agraria, los problemas que nos está generando, sobre todo esos artículos que más afectan al día a día del funcionamiento de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Por lo tanto, este año 2025 la verdad que va a ser un año donde va a haber muchos asuntos de actualidad, y donde por parte de las organizaciones agrarias vamos a tener que tener mucho trabajo, y vamos a estar encima de la actualidad y intentando defender al sector en todas nuestras posibilidades. ¿Puede haber una cosa más? La reducción de la jornada laboral a 7 horas y media. ¿Esto para el campo qué, señor Alcubierre? Bueno, pues también es complicado. Tengo que recordar que ya cuando subió el salario mínimo interprofesional, pues hubo una situación compleja con las organizaciones sindicales de clase, donde incluso estuvimos en los tribunales, porque los acuerdos que hay de convenios provinciales, pues la verdad que dejaban, por ejemplo, el sector de la fruta en una situación de competencia irregular con otras provincias fruteras del Estado, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que valorar, no solo es eso, sino es el control horario, son muchas cosas que se están poniendo, una legislación que se está poniendo muy, muy potente en el tema laboral, y que puede perjudicar el día a día de nuestras explotaciones. Pero hay un factor fundamental, que es que mientras muchas veces vemos como las inversiones del campo, los números macros del campo
y del sector agrario se van incrementando, creo que el factor fundamental son las personas que poco a poco estamos abandonando ese modelo de agricultura social y profesional, lo que siempre ha sido la agricultura familiar, y eso es lo preocupante. Creo que tenemos una deuda pendiente como sociedad, una deuda pendiente como los gobiernos que han ido reiteradamente tanto en nuestra comunidad como en el Estado, como en Europa, de reestructurar esa agricultura social y profesional, esa agricultura familiar, para que deje de perder efectivos y realmente pues haya un momento de que la agricultura y la ganadería de nuestro territorio esté gestionada por personas y no por fondos y por agronegocios. Al final puede ser ese modelo, puede ser peligroso incluso para la sociedad, y lo vendremos anunciando. Una de las movilizaciones que hubo al principio del año pasado decían estaban avisados, lo volvemos a avisar, están avisados nuestros gobernantes, está avisada la sociedad, y lo que necesitamos es, como decía la bullonera, decir ya vale de palabras y necesitamos actos ya. En fin, que nos quedan muchos temas, pero nos quedamos sin tiempo, así que lo dejamos aquí y continuaremos hablando seguro en otra ocasión. José María Alcubierre, Ramón Solanilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a la Radio Pública Aragonesa. Y 37, hoy bastante más tarde de lo habitual, pero vamos ya con la tertulia. Hoy con nosotros María Jesús Lorente, Gustavo García y Miguel Zandundo. Lo tienes todo en Aragón Radio. A las 4:30 disfruta de la mejor música en el tardeo con Rafa Moyano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y a las 5:30, la mejor compañía con Lorenzo Río. Os recuerdo que siempre queremos que participéis con nosotros. Desde las 8, repaso informativo de la jornada en la segunda edición de Aragón Noticias, con Beatriz Delgado. La última hora, toda la información aquí en Aragón Noticias. Y desde las 8:30... hablamos de la vida en la Torre de Babel. Comenzamos. Cultura. Aquí estamos fieles a la cita con la ciencia. Bienvenidas a una nueva edición de Comunidad Sonora. Música. Esta temporada, pero hoy era importante ganar. Deporte. Aragón Radio. La radio que cree en ti. Síguenos en redes sociales y disfruta de todo nuestro contenido alternativo. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. En unos segundos menos 20, las 9 de la mañana, vamos a abrir ya el tiempo de tertulia. Esta mañana con Gustavo García. Gustavo, muy buenas. A ver, dilo otra vez, Gustavo. Buenos días. Ahora sí. ¿Ha sonado bien? Ahora ha sonado fantástico, sí señor. Miguel Zandundo, Miguel, ¿qué tal? A la primera, buenos días. A la primera, muy buenos días, sí señor. No, como Gustavo. Y María Jesús Lorente, hola María Jesús, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Esta tertulia post-Reyes. No saben ustedes, pero Gustavo García es una de las personas que yo conozco a sus 30 y muchos años ya. 30 y el doble. 30 y muchos años ya, que con más ilusión escribe la carta de los Reyes Magos. ¿Qué te han traído los Reyes, Gustavo? Oye, siempre, de verdad, escribo la carta a la mano, por supuesto, Sí. la he hecho como debe ser, Sí. y me pido lo de lo que me quiero pedir, claro. Sí. Y fui a la cabalgata, ¿eh? Sí. ¿Pero qué te has pedido este año? La cabalgata que dijo la alcaldesa que este año iba a ser con rigor cultural e histórico. Sí. Ojo, una cabalgata de Reyes Magos con rigor histórico. No fue con rigor histórico. Si hubiera sido con rigor histórico, se hubiera llamado la cabalgata de los magos, no de los Reyes Magos. Los evangelios hablan de los magos, no de los reyes. Eso ha sido una acción de marketing de las casas reales posterior. Pero ¿qué te han traído los Reyes? Que yo no quería empezar la tertulia ¿Qué todavía. vienes escuchando? Que hoy no hay cole. Los Que hoy no hay evangelios cole. hablan de los magos, los de los reyes. Que no hay en la cole. ¿Qué me he pedido? ¿Qué Pues te has mira, pedido? me ¿Qué te han traído? Todo lo que he pedido. ¿Te han traído Estoy todo? encantado. Me han traído un barquito teledirigido. Sí. Encantado, para compartir con mi nieto, ya lo Sí. hemos acordado. Y
Y una cosa que no me esperaba, no lo había pedido, pero no se me da casi calcetines. Decirlo, una barra de tirar cerveza. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Un grifo. Un grifo, No, muy un bien, muy grifo, bien. un Sí, grifo. señor. Yo sí, tengo señor. una relación con los magos. ¿Y la has traído hoy, Gustavo? No, hombre, no voy a ir con... vale, No son horas, no vale. son horas. Eso está muy No, bien. que luego que hay controles ahora. Bueno, que hay porque controles. los oyentes entiendan un poco cómo va a ser el 2025 en la tertulia. Miguel, ¿prometes más roscón o más carbón en tus intervenciones en la tertulia? Bueno, la vida misma te lleva. Si pudiera elegir, yo elegiría, y ojalá lo que yo eligiera tiñera a alguien. Me imagino que tocará más carbón que Vas a dar roscón, más carbón, pero yo ¿no? sería más de Sí. que hubiera más roscón, ¿Tú, pero la María vida Jesús? nos lleva a esto. Viene un 2025 complicado. Sí, María Jesús. Yo me gustaría que hubiera más roscón, pero creo que vamos a tener también un 2025 con curvas. Ya. Con curvas. Gustavo. A mí, según de los temas que saquemos en las tertulias. Yo sí que soy más de roscón sin duda ninguna, pero que el carbón también tiene lo suyo. A mí también ha habido años que me han traído carbón y lo acepto con deportividad. Pues a mí no me han traído nunca Sus motivos carbón. tendrán los magos. El panorama es complicado, nos contaban ahora los representantes de de las entidades del campo, con muchos frentes abiertos. La verdad, no sé de lo que nos comentaban, ¿con qué os quedáis, Miguel? La provincia de Huesca se ha salvado un poquito más, ¿no? Sí, Este año, pero... yo me preocupa en general el mundo agricultor. Me preocupa porque ninguna de las decisiones estratégicas que se van tomando en Europa principalmente, más que en España, les favorecen, ¿no? Y al final el cerco siempre se rompe por la parte más débil en casi todo, ¿no? En el equipo de fútbol también y en muchas otras cosas, pero es que aquí el agricultor que está en el campo en su producción, que está picando, que está a duras penas pagando el renting o el leasing de su tractor y luego ve pues que los productos le llegan a los viales de los hipermercados a un precio que no tiene nada que ver con lo que él conoce y todo le va por ahí, ve la competencia que cada día se le suman más competencia a más bajo precio y va por los, sobre todo hipermercados, ¿no? Y no es que me quiera meter con ellos, pero son los que más profusión hacen de producto de fuera, no de fuera de Aragón, de fuera de España, ¿no? Y a un precio, yo creo que lo tienen muy complicado. Y luego creo que tienen además la tibieza del ministro que no les ayuda en casi nada, ¿no? También es un ministro que sí tiene muy buenas palabras, pero luego al final los hechos, tanto en lo que es las negociaciones europeas, pues no acaba de avanzar y yo no creo que ellos tampoco se sienten muy bien representados, sinceramente, en Europa. Bueno, yo, a ver, de lo que han dicho hay cosas que por supuesto sí que son motivos de preocupación. Lo del acuerdo con Mercosur, ahí tienen toda la razón en ese sentido. A mí me parece muy bien un acuerdo de esas características con países, eso del Cono Sur, ¿no? Sí. Pero tiene razón de que se compiten en condiciones muy desfavorables, o sea que la trazabilidad de los productos, que las condiciones en las que se producen no se exigen los mismos que aquí, con lo cual también es un problema para los consumidores. Yo creo que ese acuerdo es necesario, pero debería de haberse hecho con otras características, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, yendo más allá de cualquier coyuntura, yo creo que el sector agrícola, el sector primario en toda su extensión, no solo la agricultura, que además la agricultura en Aragón tenemos todo tipo de agricultura, desde la huerta más huerta del mundo y de las mejores, hasta el secano, el amplio secano, hasta la agricultura de montaña, la ganadería, tenemos el porcino, tenemos el ovino, tenemos todo, o sea... ese sector debería haber sido un elemento de una apuesta estratégica mucho más potente por parte del Gobierno de Aragón. Yo creo que el desarrollo económico y tecnológico de Aragón, uno de sus elementos más importantes debería haber sido el sector, la transformación del sector primario y haber hecho ahí todo un impulso de transformación, de innovación, de investigación y sin embargo no se ha hecho, se ha apostado por otros modelos de desarrollo tecnológico. Yo creo que ahí sí que tenemos un déficit más allá de coyunturas, que yo creo que sí que los gobiernos, no estoy hablando ahora una crítica a este gobierno, los gobiernos de Aragón en general, mucho hablar del campo, hay sectores de los que se habla mucho, pienso también en el que yo me desenvuelvo, en las políticas sociales y los mayores, que hay mucha retórica y luego poca práctica, pues en el caso del sector primario, de la agricultura, de la ganadería, yo creo que pasa lo mismo, que hay mucha retórica, pero que luego no se tiene en cuenta la importancia estratégica que podría tener para el desarrollo sostenible de Aragón, para su desarrollo en todos los ámbitos, incluido la innovación y el desarrollo tecnológico. Bueno, yo por no repetir lo que han dicho tanto Gustavo como Miguel, añadiría algo más, y es que aquí ahora en este momento en la agricultura, en Aragón sobre todo, pero en el resto de España, está ocurriendo algo que a mi modo de entender, y lo comentamos desde CEPIME en muchas ocasiones, está poniendo en peligro, en riesgo el campo y su supervivencia, que es el relevo generacional. Ese relevo generacional que no llega, que no se transmite, que no
hace que los jóvenes se queden en el campo y esas ayudas, bueno, pues que no terminan de llegar y no terminan de cuajar. Entonces, claro, si a eso le añadimos políticas europeas que a mi modo de entender son totalmente erráticas, porque lo estamos viendo en este momento, Europa se está convirtiendo en un modelo de apoyo a la sostenibilidad, al medio ambiente, a la palabra eco, sí, y ese eco, con ese precio que nos está costando, hace que entren los productos pues de otros países, como son del norte de África o de Latinoamérica, sin las mismas condiciones. Hemos hablado en este programa de las cláusulas espejo. Es decir, les estamos diciendo a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos que tienen que hacer las cosas de esta manera, de esta, y eso está siendo muy costoso para ponerlo en marcha, y luego dejamos entrar productos que no tienen ninguna trazabilidad y que no se han hecho en condiciones como las que Europa obliga a sus agricultores y a sus ganaderos. Yo creo que ese es el primer reto, y ese es el reto que va a significar la inclinación de la balanza. Si vamos a apostar por una agricultura y una ganadería propia en Europa, con un relevo generacional, con jóvenes que apuesten por la innovación, por la tecnología y por la sostenibilidad, o vamos a ser ni tan siquiera ya simplemente un país tercero que va a venir, que van a llegar todos los productos de fuera. Yo, para mí, creo que eso es gravísimo, importantísimo. Yo metería, además del relevo generacional, que es claro, el abandono de las explotaciones, y el dato de los 20.000 puestos de trabajo en el sector que va a haber que cubrir, no se sabe con qué personal, porque la desafección con las segundas o terceras generaciones no llega, la formación demasiado técnica todavía genera rechazo en el sector, y entonces yo no veo el camino realmente de cómo se va a poder cubrir esas 20.000 plazas que hay que cubrir. Claro. Bueno, va a ser sin duda uno de los temas de los que más hablaremos a lo largo del 2025. Hoy vuelta a la actividad política. Tenemos al presidente aragonés en el Matarraña, con Pedro Sánchez presidiendo el Consejo de Ministros. De momento no sabemos qué medidas concretas van a salir adelante de ese Consejo de Ministros. Sí que la previsión es que el Gobierno empiece a activar la maquinaria para intentar sacar adelante los presupuestos del 2025 en el primer trimestre del año. Eso es lo que pretende Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que estuvo ayer, retomó su agenda institucional, asistiendo a la Pascua Militar, ceremonia castrense, presidida como siempre por el rey Felipe VI, con el que pues inicia el año militar, ¿no? Esperanza, titulares y protagonistas de ayer, de la Pascua Militar. Nos vamos a quedar con 4 protagonistas y lo que dijeron en esa ceremonia de la Pascua Militar, lo que dijeron o lo que se dijo de ellos. El primero, el rey Felipe VI. En las tareas de búsqueda y rescate, atención a la población y acondicionamiento de infraestructuras, habéis realizado en zonas de difícil acceso intervenciones médicas, distribución de alimentos, retirada de escombros y vehículos, y lodos en garajes, calles y alcantarillas. En su discurso destacó, como escuchaban, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como elemento esencial de la acción del Estado y como apoyo de las administraciones ante situaciones de emergencia como la DANA. Segunda protagonista, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que también destacó ese trabajo durante la DANA y además... Una nación con un marco de valores y convivencia que nos otorga la Constitución de 1978 y que nos exhorta a todos, especialmente a quienes tenemos responsabilidades públicas, a seguir avanzando en la búsqueda de una sociedad más igualitaria y justa desde la tolerancia, el respeto. Hizo un alegato en favor de la tolerancia y el respeto, lo acaban de escuchar, llamando a la defensa del Estado de Derecho. También aseguró Robles que este año el Gobierno va a continuar en su esfuerzo inversor en los grandes programas de armamento. Ambos, tanto Felipe VI como Robles, se refirieron a los 16.872 militares destinados en 17 misiones en el exterior a lo largo de 2024. Tercera protagonista, la princesa de Asturias, que ha acudido por segundo año consecutivo a esta Pascua Militar y que, tal y como recordó su padre, después de su paso por la Academia General Militar de Zaragoza, va a continuar con su formación y se dispone este 2025, este próximo sábado, a zarpar en el buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano para un crucero de 5 meses que la llevará a América. Y por último, cuarto protagonista, el presidente Pedro Sánchez.
que como anécdota y como escuchan fue abucheado ayer por un grupo, eso sí, limitado, de personas a su llegada al Palacio. Bueno, pues no sé si estoy siguiendo el acto de ayer, sí, Miguel. Sí, pero me lo podía haber ahorrado, sinceramente. Me quedo con lo del abucheo que comentaba Esperanza, que ya es un clásico cuando aparece el presidente. Es decir, allá donde va, quitado su casa, Moncloa y algún entorno muy controlado, ¿Y esto es que es por la qué? música de viento ¿Por qué? que le acompaña. Bueno, él sabrá, tendrá que hacer una reflexión de esas que hace 5 días, a ver si consigue llegar al final, pero evidentemente no solo no es querido, sino que no es popular, que es peor para un político. Querido, mira, al final, pero no es muy popular, y ahora mismo su presencia lo ha comprobado estas Navidades en el Pirineo, no es bien recibido allá donde va. No digo que... No quiero entrar más allá, ni si con motivo o sin motivo. A mí no me parece que una persona en sus horas de vida privada, no fue ayer, tenga que ser sometido a ese juicio gratuito en la calle, en un bar, en una tienda. Me parece que está mal, pero es lo que hay ahora mismo. Me imagino que uno recoge lo que va sembrando y no insisto. Me da pena el acto de ayer, el de la Pascua Militar, porque yo creo que es un acto que está vacío totalmente de contenido. Es decir, escuchando las declaraciones no se dijo nada. Viendo los titulares de la prensa hoy nacional, se ocupan del vestido de la princesa y de Leticia. Es que en esto se resuma un acto que en su momento tuvo, pues yo creo que también porque los discursos eran un poco más potentes, ¿no? Y se hablaba de más cosas, qué menos que hablar de la DANA y de agradecimiento a los militares, es que menos, y a las misiones que tenemos por el mundo, pues qué menos, pero hay que hablar algo más. Y ayer me llamó mucho la atención el esfuerzo que hicieron las cadenas públicas de televisión española de que viéramos que el presidente del gobierno hablaba con el rey, y hablaron. No llegó a medio minuto para decirse que no se habían visto en toda la Navidad. O sea, ese es el diálogo que hay. Yo creo que todo eso denota un caldo de cultivo no muy sano para la democracia en España. En un acto como el de ayer, que yo insisto que está totalmente vacío de contenido y que si nos lo ahorráramos, igual que la apertura judicial, yo creo que forman parte de esos actos que se cumplen por agenda pero que no aportan mucho, más que discursos muy manidos. El de la ministra de ayer es de nota, vale para cualquier año, ¿eh? Vale, y el del rey. También. Claro, yo no lo seguí, me acabo de enterar ahora escuchando a Esperanza porque no lo veo relevante, quiero decir, es un acto protocolario, vale, pues bien, como acto protocolario ya está, pero lo que van a decir pues son cuestiones protocolarias, no van a entrar en análisis profundos de la realidad, pues eso, agradecer al ejército su labor. Sí, claro. Vamos, lo hubiera podido escribir yo y seguro que me sale igual, porque se sabe lo que va a decir, o sea que tampoco da mucho para más comentarios políticos. Y en el aspecto, en lo de Pedro Sánchez, no con Pedro Sánchez, de toda la vida de Dios, cada vez que ha ido un presidente socialista, un acto de estos ha sido abucheado, no Pedro Sánchez, lo hacían a Zapatero, siempre se lo han hecho, ¿no? ¿Qué es eso? Pues que hay un sector de la política española, muy a la derecha, que se ha apropiado de todo eso y que todo el que no es de ese grupo y de esa ideología, pues se la abuchea, lo cual creo que es muy mala cosa, porque lo que hace de alguna manera es como enfrentar, es decir, el ejército, los símbolos, la bandera, la patria y no sé qué por un lado, y por otro lado los que tenemos otros valores y defendemos más los valores de la igualdad, de la justicia, de defender el territorio y las personas. No eres justo, no te falta verdad, pero no eres justo porque cuando Pedro Sánchez va en Benasque a una tienda no creo que haya alguien de ultraderecha esperándole en la puerta, de verdad. Yo creo que tienes que ponerte las gafas de largo. Me pongo las gafas de largo. La labor de la oposición al PSOE y a la izquierda en general siempre ha sido ir a la persona, el ataque cuerpo a cuerpo, de siempre, desde las hijas de Zapatero, si os acordáis, hasta la persona. Remóntate más atrás, porque a Álvarez Cascos, que hoy está de moda, se le hizo el vídeo del Doberman, te recuerdo, y no creo que sea muy gratificante. Miguel, en toda la acción de oposición política, ¿de qué se está hablando? De dos cosas, de Pedro Sánchez, siempre Pedro Sánchez. Yo los cargos con sus cargas, Gustavo, los cargos con sus cargas. Incluso con el perro Sánchez, que ojo, que ya está bien. O sea, siempre personalizando, de eso se habla, no se habla de las políticas económicas. ¿De cómo llamaban al alcalde de Madrid? Con perdón, ¿cómo lo llamaban los socialistas y los grupos de extrema izquierda en Madrid? Que lo llamaban carapolla, con perdón a los oyentes. Así lo recibieron, ¿eh? Es que claro, si solo hablamos de Perro Sánchez, ponemos en la balanza todo, Gustavo, si te parece. Constante, continuo, ¿cuántas veces se le ha vuelto a repetir? ¿Has oído tú a algún dirigente socialista o de Sumar o de quien sea decir ese tipo de cosas y estar pendiente solamente de la persona? Es que de verdad la labor de oposición en el caso del Partido Popular, y no solo del Partido Popular, de toda la derecha, es a la persona. Pero ¿quién del Partido Popular se ha metido con Sánchez? A ver, que estábamos hablando de la Pascua Militar. Sí. Estábamos hablando de la Pascua Militar. Vale, bien ya visto, está. Capotazo, María Jesús, porque entonces, nos calentamos. Yo creo que es el acto castrense más importante que tiene el ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y que
como tal hay que verlo dentro de esa perspectiva, no sacarlo dentro de ninguna otra y no traducirlo en lenguaje político. Es un acto por y para los militares que se reconocen. Recuerdo, que eso lo estudié en su día, que esto lo instaura Carlos III, porque se consigue echar el 6 de enero a los ingleses de Mahón, del fuerte de Mahón. Y entonces, bueno, desde entonces estamos hablando del siglo XVIII. Pues ha venido a menos, María Jesús. Ha venido muy a menos. Pero yo lo que os quiero decir que ayer lo que era es un acto castrense por y para el reconocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad, donde además se les pone las insignias a las personas que son condecoradas, y que para el ejército es un acto, para el ejército y cuerpos y fuerzas de seguridad, insisto, es el acto más importante del año. Y ya está. Y que luego hay políticos y que luego hay influencers y que luego hay famosos. Bueno, pues sí, pero es un acto castrense y que hay que verlo así, en ese contexto. Y que lógicamente con lo que había pasado hacía 2 meses, lo que había que poner en valor, como así hizo la ministra Robles y como así hizo Su Majestad el Rey, es poner en valor lo que habían hecho los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y no lo que habían hecho en pasado, lo que siguen haciendo en este momento. Porque recuerdo que el día de Nochevieja, la UME seguía trabajando. Y el día de Año Nuevo, la UME seguía trabajando. Y ayer, día de Pascua Militar, 6 de enero, la UME seguía trabajando en Valencia. Y para eso están. Y están como abanderados de España en el resto del mundo, donde hay conflictos y donde hay problemas. Porque os recuerdo que el Ejército de España y los cuerpos y fuerzas de seguridad, cuando hemos tenido problemas de terremotos en Marruecos, en Haití, en el Nepal, los primeros que han salido, los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro ejército. Y cuando en el Senegal hay problemas con los piratas, están defendiendo. Y en el Líbano tenemos un destacamento y están defendiendo a la población. Es decir, que yo creo que hay que verlo todo en su conjunto. Y ayer lo que era un acto para darle las gracias al ejército y a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Sí, pero la prensa, que es insaciable, María Jesús, siempre de estos actos no los minimiza, pero es la excusa para que luego haya corrillos. Y dicen, bueno, lo importante son los corrillos, como el día de la apertura judicial y todas estas cosas. Y así es que no hay ni corrillos, porque Sánchez no se acerca. El día de los corrillos, pero el día de los corrillos es el día... Pero vamos a ver, a ver, chicos, el día de los corrillos y de la importancia de los corrillos es el 12 de octubre, en el Palacio de Oriente. Y ayer también. Yo no estoy todo el día, porque fijo. Pero ayer los invitados eran de carácter militar. Que termina María Jesús. No, yo lo que digo es que ayer en los corrillos eran muchos más personas de la esfera militar y de las Fuerzas Armadas y además lo veis en el besamanos, quienes pasaron y quienes pasan en otros besamanos. Entonces, no hay más. Que luego a los medios de comunicación tiran para un lado, tiran para el otro. Vale, pero vamos a ser objetivos, vamos a poner en valor lo que tenemos que poner en valor. Abro otro tema y no nos va a dar tiempo de terminarlo ahora en esta primera parte de la tertulia, así que lo retomamos en la segunda. Ayer Felipe VI y Pedro Sánchez coincidieron en la celebración de la Pascua Militar, pero no van a coincidir mañana miércoles en el primero de los 100 actos previstos por el Gobierno a lo largo del 2025 para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. La Zarzuela ha excusado la presencia del rey por razones de agenda y al mismo tiempo ha confirmado que sí que va a acudir a otros actos, como por ejemplo uno que se ha diseñado para conmemorar el importante papel que jugó la monarquía en la transición. Esa decisión del gobierno de, digamos, implicar a la corona en esa decisión de conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, que ha generado, mucho revuelo, ha levantado ampollas tanto a izquierda como a derecha. Os pregunto, empiezo por ti, Gustavo, ¿ha hecho bien el gobierno invitando al rey? ¿Ha hecho bien la jefatura del Estado, el rey, no yendo a este primer acto? Si no lo invita, ¿qué hubieran dicho? Y si le invita mal, pues es que haga lo que haga, da igual, todos me miran mal. O sea que, claro, es que cualquier cosa que se haga va a parecer mal. Sí, eso, no nos queda tiempo para analizarlo. No, que nos queda tiempo, Tú empieza y luego seguimos. Sí que estará cuando haya que decir lo que hizo la corona por la democracia, que a mí me parece ofensivo, te lo digo porque parece que trajo la democracia a España con la corona, y en esos años que yo me los pegué en la calle, pero jugándome el tipo y algunas veces literalmente, pero como yo, cientos de miles de personas cambiamos la mentalidad en España.
España, cambiamos la forma de ver la sociedad, pero parece que no, que eso no importa. Lo que importó fue lo que hizo la monarquía, pues ya ves. Esto como primera intervención. Aperitivo. Otra vez a Gustavo, aperitivo. a Miguel Sandundo y a María Jesús Lorente, pero a las 9 como Esto es como siempre. aperitivo. Vaya cebo. Vamos a actualizar la información ahora mismo de que estamos pendientes. Ana. Hablamos del campo aragonés. 2025 arranca con varias incógnitas. El balance del 24 ha sido irregular entre las tres provincias, porque mientras en Teruel y en Zaragoza se ha registrado el tercer año de sequía, en algunos puntos de Huesca se han alcanzado cosechas históricas. Los profesionales del campo miran también fuera de nuestras fronteras. La vuelta de Trump a la Casa Blanca, la reforma de la PAC o el tratado entre la Unión Europea y Mercosur serán algunos de los puntos de interés de este año que acaba de comenzar. Con respecto a Mercosur, tanto José María Alcubierre, que es el secretario general de UAGA en Aragón, como Ramón Solanilla, secretario general de Asaja, ven el acuerdo con preocupación. Así nos lo han comentado hace unos minutos aquí en Aragón Radio. Las normativas de producción de terceros países y de seguridad tanto animal como vegetal no tienen los condicionantes europeos, y eso los que los van a sufrir van a ser los consumidores, y lo tienen que saber. Vamos a importar productos a España mucho más baratos y por lo tanto nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas van a dejar de ser competitivas. En el tema cárnico va a ser el principal perjudicado, somos el país que estamos exportando muchísima carne de calidad. Por lo demás, hoy se celebra pleno en el Ayuntamiento de Teruel. José Miguel Meléndez. El municipal socialista va a defender una de las propuestas de resolución sobre el cumplimiento por parte del gobierno local del derecho de acceso a la información por parte de los grupos de la oposición. También ha presentado una segunda sobre la aplicación de la ordenanza reguladora de las condiciones de adorno público en los inmuebles del conjunto histórico de la ciudad. Vox ha registrado dos propuestas, la primera de ellas sobre la implantación del paseo del río Turia y la creación de zonas de sombra en la Fuente Cerrada. Además, el Pleno declarará de especial interés las obras de la residencia de mayores Javalambre, que pretende reformar 4 plantas del centro que el IAS tiene en la capital turolense. Hoy en Zaragoza nos presentan el resultado de la convocatoria de ayudas municipales a la competitividad empresarial. Lucía Peralta. Se trata de ayudas destinadas a empresarios, pymes y autónomos que hayan decidido invertir en diversos ámbitos de sus negocios para incrementar su competitividad en el mercado. El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en la última convocatoria destinar 1.300.000 euros a estas ayudas que buscan facilitar la modernización y digitalización. De hecho, se pueden presentar solicitudes para cuestiones como optimizar la organización, el diseño del producto, su proceso, estudios de mercado o transición digital. Así percibirán ayudas quienes afronten nuevas páginas web para adquisición de software y también para formación en el ámbito digital empresarial. Y en la provincia de Huesca, balance muy positivo de la campaña de Navidad. Cerca de las estaciones de esquí, la ocupación ha superado en todo momento el 90%. Carlos Pérez. El Pirineo Ostense ha vuelto a ser de los lugares más elegidos por los turistas de todo el país. Se destaca también la importancia de la segunda residencia y el perfil de visitantes ha sido mayoritariamente nacional, especialmente de comunidades como Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. Marian Vandrés es presidenta de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania. Han sido unas navidades excepcionales como hacía muchos años que no eran de buenas. La nieve y la apertura de las pistas han tenido mucho que ver. La ocupación hotelera, pues bueno, en los días más puntuales ha sido del 100% y el resto de las navidades pues en torno a un 90, 85, muy contentos, muy contentos. Desde la organización también señalan que el comercio es el sector que más ha sufrido debido a la compra online y que la ocupación en los próximos fines de semana volverá a rozar el lleno. El Real Zaragoza renueva a Marcos Luna hasta 2029. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El conjunto aragonés hacía oficial ayer la ampliación del contrato del canterano. Luna, por cierto, ha participado esta temporada en 16 partidos de Liga y 2 de Copa, marcando además 2 goles. Por otro lado, el equipo regresa hoy a los entrenamientos preparando el choque del domingo en Elche, que será el primero de Miguel Ángel Ramírez como técnico zaragocista. En la Sociedad Deportiva Huesca, primera sesión también hoy de la semana, pensando en el choque del sábado ante el Mirandés, una cita sobre la que hablaba Antonio Hidalgo. Partido complicado contra el segundo clasificado, que se está haciendo muchísimas cosas bien, que te ponen en muchísimos problemas. Vamos a tener que descansar y preparar el partido al 1000 por 1000 como siempre. Va a ser un partido de segunda división muy igualado, que se va a decidir por detalles y en eso tenemos que incidir.
Además, hoy a las 9:15 de la noche, Guanapix Zaragoza disputa el partido de octavos de final de la Copa del Rey. Será en la pista del Noia Gallego. Y en baloncesto, mañana doble cita europea para Casa de Monzaragoza. A las 6 el equipo masculino juega en la pista turca del Tofas Bursa. Y a las 8 regresa a la Euroliga femenina el Príncipe Felipe con el encuentro ante Praga que contaremos aquí en Aragón Radio. Además, ambos encuentros se podrán ver en Aragón TV. Y el tiempo, Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, martes que ha despertado con más frío que ayer. Bastantes heladas ahora mismo en la provincia de Teruel y en la de Huesca, y además algo de viento que sigue soplando cerca del Ebro, o en las montañas de Teruel, así como en la Ibérica Zaragozana, que hacen que la sensación de frío sea más evidente todavía. Nubes escasas de momento, algunas tenemos en las montañas de Teruel, también cerca del Moncayo, o en la divisoria del Pirineo. Y en cualquier caso sí que esas nubes van a ir a más, y esta tarde van a dejar el cielo bastante turbio, bastante enmarañado en casi toda la comunidad, con alguna lluvia incluso cerca del Pirineo, en el Moncayo, también hacia la comunidad de Calatayud y las 5 villas. Esta noche más bien algunas gotas en el resto de la comunidad, poca cosa, y ambiente fresco. Mañana más viento, sobre todo en las sierras, y por la tarde se va a cargar bastante el miércoles. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Aquí seguimos en el tiempo de tertulia con María Jesús Lorente, con Miguel Zandundo, con Gustavo García. Nos habíamos dejado el debate instalado en si ha hecho bien el gobierno de España invitando al rey Felipe VI a que participe en los actos que ha organizado para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. ¿A vosotros qué os parece? ¿Ha hecho bien el gobierno invitando al rey? ¿Ha hecho bien el rey no yendo al primero? Cada uno ha hecho lo suyo. Es decir, uno pone la trampa y el otro decide saltarla por la forma más cómoda, que es argumentando agenda, ¿no? Yo creo que fuera de la anécdota es una magnífica noticia, lo de Franco, porque yo creo que ni los más nostálgicos, ni por supuesto la familia, ni los que sienten alivio con estos recuerdos, podían imaginar una campaña de publicidad mantenida durante un año entero, en el 50 aniversario de una persona que nació en 1892 y que hace más de 50 años que murió. Quiero decir, verdaderamente meritorio. Y lo es especialmente porque, viendo el proceder de Pedro Sánchez, al que nombro, Gustavo, sin acritud, solo a Franco lo ha sacado cuando le iban mal las cosas. Este año, que lo saca durante todo el año, él intuye que le va a ir muy mal, porque si no, no tiene ningún sentido traer a Franco a primera línea política, publicitaria y propagandística, ¿no? Durante el año, con que, bueno, vamos a convivir con el binomio Sánchez-Franco durante todo el año. Sí que es verdad que o Franco o Sánchez no va a funcionar al final. No va a funcionar, yo creo. Y va a haber un hartazgo incluso en los muy cafeteros que han comprado este mensaje durante muchos años y le han salvado algunas elecciones. Yo creo que se ha caducado el confrontar con Franco, del que todos los que tienen ya menor de 50 años no saben quién es, ni quién fue, ni lo que hizo. Y por cierto, ya que se va a hablar de Franco, y se habla la parte mala, que sin duda la hay y la tuvo, yo no la voy a valorar, en el mes que muere Franco, en noviembre del 75, España era la octava potencia del mundo, ahora somos la 16ª. La renta per cápita era del 83%, ahora es del 70%. El 36% de la industria lo ocupaba el PIB, ahora el 14%. La fiscalidad estaba en el 10%, ahora en el 45%. Y de los problemas de hoy, de los que se habla hoy, vivienda, obras hidráulicas, pago, seguridad ciudadana, seguridad social, red de hospitales, todos esos, el general Franco ya puso medidas que en aquel momento funcionaron. Lo digo para que, cuando veamos lo malo, intentemos acordarnos también de cuál era el panorama, no digo lo bueno, cuál era el panorama cuando murió. Cada uno que elija la España que quiera, y quien querrá el 10% de fiscalidad, quien quiera el 45%, hecho, cada uno es libre y yo no me voy a manifestar. Mi trabajo acaba en contar cómo estaba en aquel momento las cosas. Y entonces cada uno que elija, claro. Bueno. A ver, A mí me gustaría traer aquí una frase que dijo Felipe VI en Roma, ahora estos días que ha estado. Creo que además fue el día que le nombraban doctor honoris causa. Y dijo, hay pasados que no deben repetirse ni como caricatura. A mí eso me parece muy importante, porque es verdad que hay que saber qué ocurrió en el pasado y no repetir ese pasado. Pero acabas de decir algo y yo lo he vivido en mi empresa. Tenemos gente muy joven y a la hora del café, cuando Javier y yo, cuando mi marido y yo les contamos la transición, que nosotros la vivimos, porque los tres que estamos aquí nos tocó vivir la transición. Cuando yo estaba en la universidad y viví esa transición y viví cómo era el espíritu de la Constitución y cómo fuimos dándole forma a todo eso, se nos quedan mirando con la boca abierta.
Y entonces nos dicen, pero eso es verdad. ¿Eso ocurrió? ¿Eso es así? Claro. No lo saben. Y estoy hablando de gente de 28, de 30, de 35 años. O sea, ojo también con olvidar todas esas cosas. Y en cuanto a que si el rey tiene que estar en todos los actos, yo creo que una cosa es la corona y la institución monárquica y en los que tenga que estar defendiendo el papel que hizo la monarquía, que lo hizo, como lo hizo la ciudadanía, como lo hicieron los agentes sociales, en este caso las organizaciones empresariales y los sindicatos. Todos tuvimos nuestro papel en esa transición y desde ese punto de vista podremos hablar y sentarnos en una mesa y contarle a la gente que no vivió aquello qué fue y por qué tenemos el país que tenemos ahora, porque todos participamos en esa transición. Y yo creo que la corona lo que tiene que hacer es el día que sea el día de la corona, ir a hablar y defender el papel que hizo la corona, pero todo lo demás es un acto del gobierno, que sabrá a quién ha llamado y en qué condiciones ha llamado y qué eventos quiere hacer, pero no hay que darle más importancia. Y repito, insisto, hay pasados que no deben repetirse ni como caricatura. Gustavo. Bueno, yo recuerdo cuando iba al cole de pequeño que cuando estudiábamos la historia de España siempre que nos quedábamos al final nunca se hablaba. No sé por qué no llegábamos a hablar ya de los años de la República, de lo que fue después el levantamiento militar, de lo que fue la Guerra Civil, de eso nunca se llegó a hablar. Claro, ahí nos faltaba todo un análisis histórico, o sea, estábamos de alguna manera, se ocultaba. Yo creo que ese error no lo podemos volver a cometer ahora. Yo creo que hay que hablar del pasado franquista, de los años de dictadura, de los 40 años de dictadura. Claro que hay que hablarlo, y hablarlo con el rigor histórico, o sea, sin más, lo mismo que hay que hablar de la República, del levantamiento militar y de la Guerra Civil. Yo creo que eso, que todavía levantan pollas, pues mira, mala suerte, pero tampoco se trata ya de culpabilizar a nadie ni de buscar responsabilidades, se trata de analizarlo. Entonces, yo creo que hablar de este año, del 50 aniversario de la muerte de Franco, me parece que es oportuno, pero tampoco lo sobredimensionaría. A mí no me parece acertado, como ya digo, solo como marketing, el dar tanta importancia. En eso sí que estoy de acuerdo, yo no le daría tanta importancia, tanto protagonismo a un dictador. O sea, quiero decir, claro que hay que hablar y hay que analizar desde muchos ámbitos y de muchas perspectivas lo que supuso esta persona, pero no darle tanto protagonismo. Yo creo que hay un error de cálculo, pero esa es mi opinión. Y luego, en cuanto, Miguel, lo de, claramente, con todo lo que has dicho, estoy seguro que tú preferirías vivir en esa época. No, habla por ti, No, yo soy pero mi portavoz. Si no quieres vivir en una época... Yo me explico por mí solo, pero no me pongas a mí el San Benito. Tú donde prefieras vivir lo dices, a mí no me digas dónde prefiero vivir, que no me lo han preguntado. Pero Gustavo, es que a mí no me lo han preguntado dónde prefiero vivir. ¿Vale? Entonces no me escribas tú lo que yo no he dicho, que lo he dicho muy puntualmente para que no indujera error. En una época en la que todos viven felices, en la que se pagan pocos impuestos, tenemos muchos beneficios, hay mucha seguridad, somos de los mejores del mundo y tal, jolín, ¿quién no quiere vivir en ese momento? Vamos, sería de una torpeda no querer vivir ahí. Mira, cuando se habla de eso, que yo es un debate sino que lo he oído a algunas personas en los últimos días también, ¿no? Y es que no se pagaban impuestos. Claro, no se pagaban impuestos. Os recuerdo que la sanidad no era gratuita. Os lo recuerdo, que tenías que tener una iguala y si no, la beneficencia. Os recuerdo que la educación no era gratuita, o sea, tenías que tener también una iguala, si no a los 14 años, fiesta. Os recuerdo que no había otras políticas sociales más, que había beneficencia para los pobres de solemnidad. Es decir, todo eso hoy supone, en una comunidad autónoma, supone pues algo así como el 70% del gasto, entre el 65 y el 70% del gasto. Es decir, personas que están usando el sistema sanitario con unos costes extraordinarios, personas que están utilizando los sistemas educativos para sus hijos con unos costes extraordinarios, y que digan que pagamos muchos impuestos, hombre, por favor. Aprovecho, por decir algo. Aprovecho y te pregunto, Gustavo, vais a publicar a lo largo de la mañana desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales un nuevo informe, esta vez sobre rentas mínimas de inserción. ¿Qué es lo que analizáis y qué se puede contar del informe? Que lo presentéis en un ratito. Pues mira, sí, lo vamos a presentar a las 10 de la mañana. Pues las rentas mínimas de inserción son autonómicas, pero en el año 20, con la crisis que supuso el COVID, si os acordáis, hubo que poner en marcha una medida que se estaba ya trabajando, que era el ingreso mínimo vital. Hubo que ponerla en marcha de manera, digamos, precipitada, porque la situación lo requería. Había una crisis social y económica potentísima, ¿no?, que afectaba a muchas personas de manera angustiosa. Entonces se puso en marcha y a raíz de eso, bueno, pues hay comunidades autónomas, cada una
hecho una cosa, y la de Aragón lo que ha hecho ha sido desmontar, no digo ahora, sigo que estoy hablando desde el año 2020, desmontar totalmente su sistema de garantía de rentas mínimas de inserción. Claro, se confunde lo que es pobreza, una familia pobre que se empobreció cuando el COVID porque se cerró su empresa o la tienda que tenía o dejó de trabajar, pues hay que darle recursos para que pueda sobrevivir. Eso es el ingreso mínimo vital. Sí. Pero la inserción social es otra cosa. Son personas que tienen dificultades de integración a muchos niveles, ¿no? Laboral, educativo, relacional, y sin embargo se les ha abandonado. Entonces, en este sentido, sigo con las malas noticias, Jolín, si es que de verdad me da mucha pena tenerlo que decir, pero es que Aragón estamos a la cola en los informes, ya lo veréis esta mañana. O sea, el ahorro de dinero, cuando se habla de que el Estado no transfiere, Jolín, se ha ahorrado Aragón un pastón, se lo ha ahorrado en dependencia, se lo ha ahorrado en rentas mínimas. Cuando Jolín, dices se ha ahorrado... Se ha ahorrado de que si antes gastaba X, pues ahora gasta el 96% menos de X. O sea, pero millones de euros. Pero ha habido comunidades, fíjate, por ejemplo, Madrid, la Comunidad de Madrid o Castilla-León, que tuvieron la decencia por lo menos de decir, ya que ahorramos esto, que no deberían haberlo ahorrado, deberían haberlo dedicado a políticas de inserción social, ya que lo ahorramos, por lo menos que se dedique a otros temas sociales. Bueno, pues mira, dentro de lo malo es de reconocer, ¿no? En el caso de Aragón ni eso. O sea, esa es la pena, que las políticas sociales llevamos años, no, insisto, no estoy hablando de una coyuntura, llevamos años que se están desmontando, y sobre todo desde la crisis del COVID, parece increíble, pero todavía más. Ya. En fin, bueno, pues vamos a estar atentos, evidentemente, a lo que nos contéis a partir de las 10 de la mañana con ese informe sobre rentas mínimas de inserción. Lo presentáis en este martes, que ya hemos dicho unas cuantas veces que parece más bien un lunes. Hoy empiezan las rebajas de enero. Sí. Es verdad que por el auge de Internet y por la flexibilización de los periodos de descuentos, pues en fin, ya no tenemos esas imágenes de cientos de personas esperando a las 10 de la mañana, ¿no? Como el otro día nos pasaba en el mercado central, ¿no? Por ejemplo. Pero es verdad que siguen siendo un momento importante para las tiendas pequeñas, ¿no? Suponen entre el 20 y el 30% de la facturación anual, nos contaban algunas estas últimas horas. Y también para los centros comerciales, que vamos a ver otra vez llenos, después de una espiral que parece casi interminable, que comenzó en noviembre con el Black Friday, que después ha seguido con la previa de la Navidad, con la Navidad, con Reyes. Bueno, pues ahora rebajas de enero, que ya digo, comienzan hoy en muchas tiendas pequeñas y grandes. Ahora nos marcharemos, de hecho, hasta un centro comercial para ver cómo van a impactar las rebajas de enero. Algunos ya las empezaron hace unos días, por cierto. Ya hemos visto algún que otro cartel de ofertas, de descuentos, del 10, del 20, del 30, del 40, del 50, del 60, del 70%. Hay algún cartel que yo creo que al final acabará poniendo que le dan dinero a uno por comprar. Luego entrará y verá que no es así. Es el reclamo. Para el sector, María Jesús, por lo que comentáis en Cepime, la pequeña y mediana empresa, ¿qué supone todo esto? Pues para el sector, esta época, la de Navidades, que se alarga, que como muy bien has dicho, ha empezado en noviembre, ¿no? Y además ha sido un año que sorprendentemente ha ido bien noviembre, porque otros años iba bien el Black Friday y luego va mal la Navidad, pero este año no. Los informes que tenemos es que fue bien noviembre y ha ido bien la Navidad, y luego es una manera para el comercio pequeño de sacar ese stock que tiene, claro, ¿no? Porque si no luego llega después de Semana Santa y tiene que empezar la siguiente temporada, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, los establecimientos cada vez están más preparados, ha habido inspecciones, se han preparado, saben lo que tienen que hacer, saben cuáles son las hojas que tienen que poner a disposición de los clientes, y luego a los clientes también decirles que compren con cabeza, que es que hay veces que, en fin, o sea, yo no digo, no soy quien para dar instrucciones a nadie, ¿no? Pero hacer una pequeña lista, saber cuáles son tus necesidades y no caer en el consumismo por el consumismo, porque están los precios rebajados. Yo creo que es un momento importante, dado que el precio es muy atrayente, para saber si yo necesito la renovación de un electrodoméstico, necesito la renovación de una cama, de un colchón, de un mueble, o de una ropa de abrigo que me vaya a durar varios inviernos. Entonces, dos cosas positivas. Por un lado, eso, que representa un importe importante de las ventas del año, este periodo de rebajas. Se esperan unos 5.000 contratos. Se esperan en Aragón unos 5.000 contratos. 5.000, sí, bueno, en términos redondos, 5.000, entre comercio y logística.
porque hay que tener en cuenta ese pequeño comercio donde tú entras y te llevas el paquete y luego la logística porque has comprado en internet y te lo han llevado a casa. Y luego sí que me gustaría, aunque sea el lado más negativo, el impacto que ha tenido todo este tiempo que llevamos arrastrando de vaivenes y de incertidumbre en los autónomos, que afecta de manera directa en los pequeños comercios. Son muchos los comercios que se están cerrando o que se han cerrado, y vuelvo a decir lo mismo, que incluso se han cerrado por dos factores. Uno, el cambio de hábito en el cliente. Se compra mucho más por internet y dejamos de lado ese comercio de proximidad, que yo siempre digo que es el que está ahí, está en nuestra calle y que lo tenemos que valorar, y es el que incluso hace que nuestra casa tenga un precio más correcto. Y luego el otro, la jubilación y la falta de relevo. En Zaragoza ahora en enero tres comercios históricos van a cerrar por falta de relevo, por la jubilación de sus propietarios. Y entonces, bueno, un año que el comercio verdaderamente tiene que enfrentarse a unos retos muy, muy importantes. Hablábamos antes del campo y de la ganadería, pues con el comercio, con el comercio de proximidad pasa exactamente lo mismo. Ahora os pregunto a vosotros, Gustavo, Miguel, pero esta mañana hablábamos con una comerciante del pequeño comercio. Vamos a marcharnos ahora hasta un centro comercial, uno de los grandes, Esperanza Sánchez. Esperanza, ¿dónde estás? Buenos días. Buenos días, pues estamos en la plaza central del centro comercial Gran Casa. Aquí lo que vemos es que ya se empiezan a recoger los adornos navideños, porque ahora lo que empieza es otra temporada en lo que al comercio se refiere, y en las tiendas por las que hemos ido pasando, el centro comercial está todavía cerrado al público, abre a las 10, sí que ya hemos visto carteles, letreros de color rojo que nos hablan de rebajas de hasta el 50%, algún 2x1, eso es lo que hemos podido ver en un pequeño recorrido. No sé si Susana Betrán, directora del Centro Comercial Gran Casa, buenos días. Buenos días. Esto se va a ver, se va a repetir en todos los comercios de este centro comercial. Efectivamente, empezamos la temporada de rebajas, es el colofón a la Navidad. Gran temporada de gasto y de actividad comercial para nuestro centro comercial, y ahora rebajas preparadas ya con todo el cariño, con todo el interés. Efectivamente, ya has visto, yo estoy viendo desde aquí un menos 70%, con mucho cariño. Todos nuestros locales comerciales ya las han preparado para los clientes. ¿Qué tal ha ido la campaña de Navidad y qué esperan de esta campaña de rebajas? Porque al final es que esta etapa comercial, casi ya con el Black Friday, viene de muy lejos. Efectivamente, la temporada de invierno pues ha cambiado un poco en cuanto a estructura, y a día de hoy efectivamente empezamos con el Black Friday y terminamos ahora con la campaña de rebajas. Las Navidades superando expectativas, muy bien. Al final pues ya llevamos años viendo que la gente tiene interés en comprar, tiene interés en buenos precios, calidad, y todo eso lo ve reflejado aquí, lo vemos junto con, es muy importante, el componente de ocio y restauración, sobre todo en Navidad, que es cuando los niños tienen fiesta, cuando los adultos también tenemos unos días, y al final se trata de compaginar un poco esa necesidad de gasto con esa necesidad de ocio, que aquí divinamente. Por eso digo que la campaña ha sido estupenda, y ahora pues nos vamos a ver a las rebajas. También tenemos unas expectativas altas, vamos a ver cómo el público pues va equilibrando presupuesto. Claro, porque son muchos días, insistimos, una campaña muy larga. Hemos estado dando una cifra esta mañana en la radio, hablábamos del pequeño comercio, y que esta campaña de rebajas de Navidad, de después de ya en enero, supone entre el 20 y el 30% de la facturación en el año. No sé si estas cifras se aproximan a lo que ven aquí en este centro comercial. Yo no podría darte datos tan específicos, porque al final aquí manejamos muy distintos sectores, desde lo que es el sector de moda tradicional, que me imagino que son un poco a lo que se refieren estas cifras, como por ejemplo todo un sector como es el del ocio y la restauración, que no tienen rebajas per se, simplemente son un complemento a ellas, y también son muy importantes y tienen mucho peso específico. ¿Qué letreros de descuentos nos ha dicho? El 50%, el 70%, son porcentajes muy muy altos. Esto es lo que va a encontrar el consumidor que venga aquí a partir de ahora. Efectivamente, yo veo desde aquí ese menos 70%, es fácil que estemos entre el menos 30, menos 50, los 2x1, los 3x1 también los estoy viendo. Yo creo que hay una gran diversidad.
¿Y las rebajas siguen siendo sobre todo presenciales o se nota también el comercio online? Que esto con el paso de los años entiendo que irá siendo distinto, ¿no? Yo creo que al tratarse más de capricho, las rebajas son más presenciales, pero es evidente que el comercio online pues sigue con su cuota y sigue con su ganancia y sigue con su evolución, digamos. Lo estamos contando desde el punto de vista de los consumidores, pero y en cuanto a trabajo, no sé si hacen falta refuerzos, se mantienen los que ya vienen de esa campaña navideña. ¿Cuánta gente va a estar trabajando aquí estos días? Hay mucha continuidad. Vamos a mantener toda esta gente que ha estado echando manos y trabajando durante la campaña de Navidades, la vamos a mantener durante las rebajas y vamos a ver cómo se da la campaña. Ahora mismo vemos el centro comercial cerrado, pero los escaparates pues poco a poco van abriendo, se van recogiendo la decoración navideña. Esta es la foto a esta hora. De aquí a las 10 que esto abra, no veremos, yo creo, esas fotos míticas de las puertas abarrotadas de gente, no, eso ya ha quedado para otro tiempo, pero ¿cómo va a estar el centro comercial que esperan en este primer día de rebajas? Yo creo, cuenta también que al final es primer día de rebajas, pero también va a venir mucha gente con ese regalo de Reyes que a lo mejor no ha estado tan acertado y que eso supone un aliciente a decir, bueno, voy a ver si hay algo que me encaja más y además voy a ver si me doy ese gusto y ese capricho para rebajas. Creo que hoy va a ser un buen día. Pues esperemos que lo sea. Susana Betrán, directora de este Centro Comercial Gran Casa, gracias por habernos atendido y felices rebajas. Muchas gracias a vosotros, un abrazo para todos los oyentes. Ya lo escuchan, Javi, que se están preparando aquí todo ya para, bueno, pues ese gancho que son esas devoluciones de los regalos de Reyes, a lo mejor menos acertados, puede ser esa primera excusa para darse un capricho. Tal cual. Gracias, Esperanza. Luego volvemos contigo. Adiós, adiós. Hasta ahora, claro, porque hoy es día de compras de rebajas y de devolución de lo de los reyes, porque hasta los reyes se equivocan, Gustavo, a veces. En mi caso poco. No voy a sacarte el tema otra vez. Los Reyes Magos, los Reyes Magos. Los magos de Oriente. Yo sigo la tradición histórica y evangelista de los evangelios y me apuesto por los magos. No como la alcaldesa, ¿no? No como la alcaldesa. Que iba a recuperar esa tradición, espero que la recupere histórica. Sobre las rebajas. Un par de cosas. Primero, que las rebajas en esta época me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que todo el año tengamos, ya no sabes cuándo rebajas. Ahora sí que es el momento de las rebajas, las de toda la vida, y me parece que además es un momento muy oportuno por muchas cosas, por cambio de temporada y demás. Y segundo, una de las cosas que decía María Jesús, bueno, aparte de recomendar que se compre con cabeza, no a ver lo que me compro, sino lo que necesito comprar, pero bueno, eso cada cual sabrá. Pero hay un aspecto muy importante en el comercio de proximidad que decías, más allá de las consideraciones economicistas del empleo, de lo importancia que es que tiene unas connotaciones sociales que no las menos valoráis, es que fomentan la cohesión social, la vida vecinal, la seguridad de los entornos. Es que todo eso, cuando se pierde el comercio de proximidad, cuando apostamos de manera exagerada por las compras online, nos estamos cargando una red, un tejido social que es importantísimo, y los que trabajamos en el mundo de lo social lo sabemos muy bien, que es que eso es mucho más importante que hacer a veces centros sociales y no sé qué cosas, el mantener el comercio de proximidad, de todo, desde las tiendas hasta las peluquerías, hasta los bares de proximidad, el bar de la esquina, todo eso es importante. La verdad es que el comercio de proximidad ha tenido dos oleadas con dos enemigos difíciles a batir. La primera, que eran los centros comerciales, los grandes centros comerciales, donde en un único establecimiento podías estar horas de consumo y de ocio además, con cine, con hamburgueserías, en fin, con todo, y cuando más o menos habían conseguido no recuperarse, pero aquilatar su velocidad de desarrollo a eso, ha irrumpido con fuerza Internet, ¿no? Añadido la crisis del COVID, que desató las compras, ¿no? Por motivos obvios. Ahora, yo oí ayer un representante de los detallistas en una entrevista que han vuelto a bajar al 25 y el 30% de aunque nos parece que es mucho, es el 25 y el 30% solo, nos parece mucho, pero no es tanto porcentualmente. Pero claro, eso, la afección es que se cierra todo. No solo pensemos en tiendas, es que no sé, a mí se me va a la cabeza tienda de ropa, pero claro, lo explica Gustavo, peluquerías, bares, la seguridad, porque todos estos comercios llevan cámaras y luz, y al final cuando pasan cosas en la calle, hay vida en la calle. Sí. Y si no hay vida, es fácil que sea refugio para quien no tenga buena idea. Sí, porque el vacío no existe y el vacío se llena, y si no hay vida vecinal, al final hay vida marginal. Por eso yo, desde Cepime, insistimos, ¿no?, que ese comercio de proximidad, que es el que, como tú decías, cohesiona y vertebra el territorio, esos pueblos que se quedan sin panadería, sin bar, sin carnicería, pues el pueblo se muere. Y sobre todo un tema que ya es llamar al corazón de las personas, ¿no? Está bien comprar por internet y también que acudan a las grandes superficies, no seremos nosotros quienes digamos que no, pero que piensen quién está ahí, al pie del cañón, a pie de calle, que piensen quién es ese comercio que les conoce, que está ahí, y que si tienen un problema es un vecino más del barrio. Es un vecino más del barrio. Y les recuerdo que en pandemia
estos comercios Eran estuvieran necesarios. abiertos, se consideraron esenciales y nos salvaron la vida. Cerramos la tertulia. Y 29, las 9. Banda sonora. Ay, a ver. Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar. Ha elegido esta mañana la banda sonora para cerrar la tertulia Miguel Zandundo. Miguel, ¿qué has elegido? Me defiendo. A ver. Bueno, es un día sí, muy... porque tienes mucho de lo que defenderte. Voy a intentar poner un poco de mazapán, Gustavo, aquí para suavizar. A nuestro técnico, a Javier Romado, le ha gustado bastante. Bien, eso me alegra y me alienta. Fuera de broma. Lo he elegido primero porque la canción me encanta. Manuel Carrasco creo que es un superviviente que, no ganando un reality de música, creyó en su sueño, llenó el Metropolitano con 50.000, el Sánchez Pizjuán con 50.000, lo va a volver a repetir en septiembre con una gira que se presenta espectacular. Pocos tienen ahora mismo en España el poder de convocatoria que tiene él, porque creyó en su sueño. Y nosotros lo que tenemos que hacer, más hoy, día 7, que empezamos curso, que parece que todos los sueños se nos han ido en Navidad, recogiendo ahí las cajas con todos los arquetipos de la Navidad, lo que ponemos en casa y demás, y los sueños hay que mantenerlos vivos. Así que patada a la pereza, no hay que dejar de soñar nunca, y pa'lante, como diría Ayuso, pa'lante. Siempre tienes que luchar y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Algo que objetar, Gustavo, que te ve una sonrisilla absolutamente malvada. Estoy enternecido. Sois insaciables. La pareja de momento, Dilo, Gustavo, que si no lo dices va a ser peor, que te lo vas a quedar dentro y es peor. Yo, como diría Ayuso, no quiero hablar. Desaprovecha el momento. Bueno, que vaya bien la mañana. Buen martes. A ver si Gustavo. funciona el barquito teledirigido. Un placer. Hemos empezado bien. Sí, no, bien. Habéis empezado fuerte. Eso es que bien, sí. María Jesús. Las navidades aquí, no lo olvides, algunos. Sí, señor. Por lo menos las dos terceras partes de la señor. tertulia. Las dos terceras partes de la tertulia aquí hemos estado. Eso es. No me miréis, no he estado. Lo confirmamos, no ha estado. Pero ha vuelto, que es lo importante. Pero he vuelto. Que estuve a punto de no volver, también lo digo. ¿Qué me dices? Sí, es que estaba muy a gusto. Con lo trágico que había sonado. No, es que... Pues es que está muy bien de vacaciones. Sí, claro. pues está muy bien. Vamos a descubrir ahora. Aunque sean merecidas, son disfrutadas. Oye, algunos hoy todavía siguen de vacaciones y no señalan a nadie. Sí, señor. Los niños, Los y niños los o los profesores. que los tutelan. Para algunas personas, me imagino que hoy, y algunos hoy ha habido que hacer mucha conciliación. Habrán tenido bastantes problemas para y mucha gente en sus empresas pues no ha podido acudir porque se ha tenido que quedar con los niños. Es uno de los días del abuelo por antonomasia en España. No, pero eso no es problema. El que tiene abuelos, mira, felices estamos los abuelos. El problema es que no los tiene. Sí, señor. Sí. Que vaya bien la mañana. Igual, buen martes. María Jesús Lorente, Miguel Zandundo, Gustavo García, gracias. Gracias a ti.
Si tienes entre 14 y 35 años, puedes participar en la tercera edición de los premios Talento Emergente La Torre de Babel. ¿Qué necesitas? Ser joven y tener talento. Cualquiera que sea tu disciplina artística, tu pasión, contamos contigo. Audiovisual, videojuego, podcast, literatura, artes plásticas, escénicas, ilustración, cómic o música. Y si eres emprendedor o emprendedora en el ámbito cultural, también puedes participar. Infórmate en premioslatordebabel.es. Apostamos por el talento joven, porque creemos en ti. Presenta tu candidatura hasta el lunes 13 de enero. Tercera edición de los premios Talento Emergente La Torre de Babel, una iniciativa de Aragón Radio con la Fundación Caja Rural de Aragón. Todo el deporte, minuto a minuto, lo tienes además en nuestros perfiles en redes sociales de Aragón Deporte. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. Buenas noches, Zaragoza. De la mañana, menos 25 minutos, 23, 24 y 25 de marzo de 1984. Aquellos fueron 3 días absolutamente gloriosos en Zaragoza para los amantes de la música en directo. El pabellón francés de la antigua Feria de Muestras acogió lo que en su momento fue la idea de un grupo de jóvenes de lo más variopinto y que logró citar allí a una gran muestra de pop y rock del momento. 50 bandas, 50 grupos y más de 25.000 personas en el público. Sonó, por ejemplo, esto. Esto es de lo primero que sonó, de hecho, en aquellas jornadas. Justo ahora se está celebrando el 40 aniversario de aquella cita con grupos como Niños de Brasil, Héroes del Silencio, Puturro de Foix, Gabinete Caligari, Distrito 14. Han pasado 40 años y quienes lo vivieron están tan marcados por lo que se consiguió que ahora han organizado una exposición con las fotos más representativas y han publicado un libro que se llama Primera muestra de pop, rock y otros rollos 1984-2024. Hoy la sección de los archivos de Ángel de Castro no viene, por tanto, con una foto, sino que viene con muchas, incluso con alguna hecha fuera de nuestro país. Ángel de Castro, fotógrafo. ¿Qué tal, Ángel? Hola, buenos días, Javi. ¿Qué tal? Feliz año. Tenías ganas de que tratásemos, digo esta foto porque siempre hablamos de una foto, pero en realidad son muchas fotos, ¿no? Sí, yo creo que hoy la sección es eso, es una foto concreta que es la que tenemos aquí, que se podrá ver en la... Pero vamos, señala ahí a la cámara esta, que así los que estén viendo el programa a través de YouTube la pueden ver. Y ahora cuéntala para los que no lo ven y están escuchando la radio. ¿Qué foto es? Bueno, pues es de lo que has comentado de la muestra, que hubo 3 días de música, luego aparte de música había exposiciones de de fanzines, de un montón de actividades. Y esta es una foto que se hizo, pero no de una actuación, sino de ambiente, de 2 personas del público que les hizo una foto y es la foto más representativa que hemos visto para la sección. Cuenta, ¿cómo es la foto? Pues en la foto están 2 jóvenes, una chica y un chico. Estaban estética más o menos la chica punky y estaban los dos así como abrazados, cabeza con cabeza, y de repente cuando fui a hacer la foto el chico se volvió y esa es la foto que hemos traído para hoy. ¿Esta foto es tuya? Sí. ¿Cuántas fotos tuyas hay en este dossier? En el libro pues hay bastantes. No las he contado, pero bueno, igual Coco sabe cuántas hay, pero muchas, muchísimas. Dice Ángel, igual Coco sabe cuántas hay, porque hoy Ángel que no los hemos presentado, pero están aquí con nosotros. Ha venido acompañado, efectivamente. Hoy digamos que no tenemos reportaje, hoy vamos a ampliar esta mesa de conversación con 2 invitados más, además de Ángel de Castro. Está con nosotros Luis Linacero, experto en música, muy integrado en la organización de aquellos 3 días. Luis, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y está con nosotros también Ignacio Vescos, Coco, que coordina la exposición conmemorativa de este evento. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Han pasado muchos años.
¿Ha pasado el tiempo más rápido que los años? ¿Cómo tenéis los recuerdos vosotros en vuestras retinas? Siempre pasa el tiempo más rápido, sí. Desde luego, no parece ahora recordar que han pasado 40 años cuando tienen los recuerdos todavía tan frescos, ¿no? de aquellos días, que fueron tan emocionantes y tan vibrantes, ¿no? Porque así lo vivimos los que estuvimos dentro de la organización y el público que lo recuerda siempre con mucho cariño esos días. Para todo el mundo fue una gran experiencia. Sí. Bueno, yo lo viví como espectador, tengo que decir, porque Luis sí que estuvo en el GOM, en el grupo organizador de la muestra. Yo lo viví como espectador, pero sí que es cierto que la muestra fue algo más que importante, importantísimo, no por lo que fue entonces, que también, sino por lo que supuso para la cultura zaragozana y aragonesa a posteriori, los años posteriores, con todo lo que nos trajo la muestra. Ángel, en el libro, incluso el fotógrafo fotografiado, ¿no? Sí, también salgo, sí. Una foto que me hizo mi amigo Cebollada, Javier Cebollada. ¿Dónde sales? En Nueva York. ¿Y por qué sales? Pues porque nos fuimos de viaje a Nueva York, Javier y yo, y me hizo una foto allí, pero bueno, esa foto era para ilustrar para salir yo en la foto, pero bueno, si esta está hecha en Nueva York, sí. De hecho salen las Torres Gemelas detrás. Sí. Si la habéis visto. Y sale porque hay un homenaje a todos los fotoperiodistas que en aquella época, porque claro, esta exposición, sin que hubiese fotoperiodistas que conservasen durante 40 años esas fotografías, porque ahora es muy fácil tener una foto en el móvil o en cualquier soporte digital, pero entonces había que hacer la foto en un carrete, revelarla, guardarla 40 años, y quisimos hacer un homenaje a los fotoperiodistas de la época, y por eso está don Ángel de Castro, entre otros muchos. Que es lo que ha dicho Coco, es muy complicado haber encontrado todas las fotos que hay en el libro. ¿Sabes lo que me dice Ángel todas las semanas, Ignacio? Pues seguramente que no tiene fotos, grandes. que no tiene fotos. No tiene fotos. Que no tiene fotos. Las tengo todas yo. Si es que no tengo... No, pero ya no de esto, en general, ¿eh? No, si es que no tengo fotos. Es que no las tengo que buscar, ¿eh? O sea, quiero decir, no las tengo de decir abro un cajón o abro un ordenador y las tengo que buscar a ver dónde las tengo, pues es complicado. Ahora encontrar negativos de los años 80 no es fácil. No, desde luego. Luis, ¿por qué marcó tanto aquella generación la celebración de estos 3 días de música? Pues porque fue, como dicen, fue una muestra de todo lo que había entonces en la ciudad, que había mucho. O sea, a veces da la sensación que hasta la muestra no había nada. No, la muestra lo que hace es eso, enseñar todo lo que había, que estaba gestando, pero que estaba de un modo oculto, que no tenía forma, que apenas tenía visibilidad, y la muestra lo que hizo fue pues aglutinarlo y darle la importancia que tuvo. Y eso fue lo que atrajo a tanta gente y fue el sentirnos que era posible. Que era posible tener salas de conciertos, que era posible tener sellos discográficos, que era posible tener grupos que trascendieran, algo que probablemente sin la muestra no hubiéramos tenido con tanta claridad. Entonces, el ver todo aquello plasmado en 3 días, concentrado, todo el mundo junto, una especie de ritual de tribu, ¿no? Alrededor de los grupos de rock de la época, que eran súper variopintos, o sea, desde el punk y el heavy hasta el tecnopop. Todo eso se mostró en esos días, y todo eso es lo que había en Zaragoza, 50 grupos que funcionaban. Algunos de ellos ya estaban a punto de salir más allá de las fronteras locales, y otros pues se juntaron allí y lo hicieron más tarde. Pero el hecho de que todo eso se hiciera en esos días, tan concentrado, pues fue lo que nos dejó a todos ese recuerdo, esa huella, y lo que también ayudó a impulsar a nuevos proyectos que son los que luego han quedado como más profundos, ¿no? Hablamos de la Sala Metro, la Sala en Bruto, el sello Interferencias, la revista Menos 15, el concurso de rock que se más adelante, y luego los grupos que se formaron de la muestra, pues los especialistas, Niños de Brasil, Más Birras y sobre todo al final Héroes del Silencio, ¿no? Creo que todo eso que se pusiera en marcha en la muestra es demasiado decir, pero lo que sí que la muestra lo que hizo fue mostrarnos que era posible que eso pudiera ocurrir. Las olas siguen como ver el mar.
sido, Ignacio, la selección de todo el material que habéis tenido que preparar para la muestra? Pues muy complicado. Hemos estado un año prácticamente. Preparando la exposición. Queríamos hacer algo que verdaderamente rindiese homenaje a todos esos chavales y chavalas de entre 17 y 20, bueno, alguno había más talludo. Menos. Y menos también, ¿eh? Y menos también. Sí, de 15 a 25, digamos que sería el espectro ahí. Sí, que formaron el GOM y que verdaderamente se pusiese en valor aquel trabajazo que hicieron hace 40 años, cuando fueron al ayuntamiento a pecho descubierto a pedir dinero, y el ayuntamiento también apostó por eso, ¿no? Y lo sacaron adelante, y de qué manera. Un par de cosas que no te ha dicho Ángel de esa foto. Venga. Una, que fue el segundo premio de la muestra de Pop Rock, segundo premio de fotografía, el primero fue Eduardo Bayona, con la portada del catálogo, y luego que se llaman Mili y Chema, y que en el aniversario de esa foto se les hizo la misma foto por el mismo fotógrafo. ¿Ah, sí? Bueno, y que está en la portada del libro Perdidos en los 80. Qué bueno. Y por eso mucha gente la conoce, ¿no? Y fue también la portada de un periódico que, bueno, hizo el ayuntamiento, la juventud del ayuntamiento hizo un taller de prensa. Entonces estábamos todos empezando. Entonces en ese taller de prensa había periodistas, había fotógrafos, entonces hizo un periódico que se llamó El Único, porque era el único. Solo hubo uno. Y solo uno, sí. Era como el trabajo fin de curso del taller de prensa, y entonces en la portada del periódico también salió que esta está foto. en la exposición. Sí, también está, sí. Habéis editado también un vinilo, ¿no? Con, por ejemplo, esto que estamos escuchando. Sí. Con Luis teníamos esa espinita clavada de años anteriores con otros libros, pero para este yo creo que fue la cuadratura del círculo, ¿no? Un poco hacer un vinilo con grupos que estuvieron en la muestra, todos estuvieron en la muestra, pero con temas grabados en estudio para que verdaderamente mereciese la pena. Hay que decir, por la calidad además, del sonido, ¿no? También. Sí, que Luis consiguió una proeza para este vinilo, y quiero que la cuente. Bueno, ¿cuál es la proeza? El vinilo se hizo con una idea de que, bueno, a ver, no había muchas grabaciones de calidad de los grupos de la época, y no todos habían llegado tan lejos, pero sí que teníamos estas. En la cara 1 pusimos las 3 grabaciones que ya estaban en el 84, y en la cara 2 las que se hicieron años después, 86, 87, 88. Y la proeza es que entre las del año 84 hay una canción inédita que no se había publicado nunca, de Distrito 14. Mariano nos cedió una canción del máster que fueron a grabar a Alemania justo al salir de la muestra. O sea, acabaron la muestra, cogieron la furgoneta y se fueron a Alemania a grabar un disco con la idea de editarlo, lanzarlo, y ya iban en serio a tope. Pero volvieron de Alemania y al final el disco no salió, el grupo se cambió la onda musical en la que iban hasta entonces, y eso quedó en un cajón olvidado, ese máster. Y cuando hablamos con Mariano de esto, de sacar Distrito 14, pues a él se le ocurrió, pues ¿por qué no recuperamos una canción? Escuchamos el máster y elegimos esta rápidamente, porque esta es la canción que más se oía entonces en los bares. Entonces era con maquetas de cassette que iban circulando por las cabinas de los pinchadiscos de los bares, y esta era el gran tema inédito, que es nuestra gran aportación a la música, a las ediciones discográficas que hacemos con la muestra. Todo sería más normal. Todo sería más normal. Callejas oscuras y claras, pequeñas torrecitas. Es esta, en concreto, la canción. Es esta sí, que estamos escuchando. Bueno, cosas que puedan parecer evidentes, pero que hay que decirlas por si acaso. ¿El vinilo se puede comprar y la exposición se puede visitar? El vinilo se puede comprar en la exposición y en Discos Linacero, y el catálogo se puede comprar en la exposición de momento. Se puede visitar, evidentemente, hasta el 2 de febrero, de martes a sábado, de 10 a 2 y de 5 a 9 de la noche, y los domingos de 10 a 2 y media de la tarde, y festivos. O sea que queda un mes. ¿Dónde? En los depósitos Pignatelli, en Paseo Cuellar 4, ya han pasado más de 6.500 personas, y bueno, espero que no se la pierdan una nadie. encuesta de cuántos estuvieron en...
Pues seguramente el 90% de los que estuvieron... Sí, no sé si tanto, bueno, a lo mejor no, Coco, también ha ido mucha gente joven, ¿eh? Sí. A mí me ha llegado, vamos... Bueno, mucho amante de la música también, ¿no? El otro día de la cultura. Mucha gente joven que a mí me la, vamos, que lo hemos comentado, y gente muy joven que le han tenido interés en ver la exposición. Antes de entrar tenemos un libro de firmas en la exposición para que la gente ponga lo que quiera. Y ahora le comentaba a Luis que ayer colgó un amigo en redes una dedicatoria que ponía gracias por abrirnos los ojos a los millennials que creemos que hemos inventado todo, ¿no? Claro. Bueno, esto es muy propio de casi cada generación. Sí. Pero que quiere decir que con ilusión, con trabajos y con un poco de pasta se pueden hacer las cosas. ¿Esto mismo sería posible ahora? No. Yo creo que sí, imposible. Porque primero que un grupo de jóvenes inexpertos... primero que sean tan inexpertos, ¿no? O sea, que a un grupo de jóvenes tan inexpertos vayas a una institución pública y te den el dinero que se nos dio entonces, eso ahora es totalmente inviable. O sea, el dinero no se da así, hay muchos más controles, a unos jóvenes inexpertos, por mucho entusiasmo que tengan, le van a decir que, hijo mío, mira, a ver, primero demuéstralo y luego ven. Es imposible. Y luego también que el sentido de la muestra que tuvo entonces, hoy ya no tiene tanto sentido, porque había que sacar del anonimato, había que poner en valor, sacar, en definitiva, mostrar cosas que entonces era mucho más difícil que ahora. Ahora con las redes sociales, con tal como funciona la sociedad, no hace falta una muestra como se hizo aquella. Y lo he dicho, o sea, que unos jóvenes tan jóvenes tuvieran ese entusiasmo por hacer eso, hoy ya tampoco se da. Que hoy seguramente eso es un hito, creo que fue un hito para la ciudad, que aquellos días ocurriera aquello, que en tantos sentidos, ¿no? Es un hito porque musicalmente se mostraron tanta música en tan pocos días, es un hito que un grupo de jóvenes entusiastas inexpertos consiguieran hacerlo, es un hito que los poderes públicos cedieran ese espacio, ese dinero, o sea, todo fue tan redondo, ¿no? Sí. Que es digno de celebrar, y por eso, y eso es lo que nos ha motivado a poner en valor lo que fue aquella muestra. Y por eso estaba tan empeñado Ángel de Castro en que esta fotografía estuviera también en su sección, entre sus archivos. Lo hemos conseguido. Lo has conseguido. Gracias, Luis Ignacio, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias. Apunten, ya saben, pueden escuchar el podcast por si tienen alguna duda sobre los horarios de la exposición, las fechas, etcétera. Ángel, te vemos la semana que viene, ¿no? Aquí estaremos la semana que viene. Rescatamos otra foto. Esos archivos que tienes que... Sí, hay que buscarlas, pero van saliendo, ¿eh? Que vaya bien la semana. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. 51, casi 52, las 9. Todavía nos queda el contrainformativo. No pienses en volver nunca más. No sigas, pues no lo conseguirás. Aléjate, no quiero verte más. El contrainformativo con Juan Luis Saldaña. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Ahora soy yo el enfadado. Jodido y desanimado porque esto no va conmigo. ¿Cuántos kilos de carbón te cayeron ayer, Saldaña? Unos cuantos. Todos, ¿no? Sí, porque es que lo habías hecho merecimiento. Sí. La maldad habita en mí. Yo solamente soy un canal para proyectarle hacia afuera. Sí. Soy como un aspersor, hago y difundo. Eso es más un poco el helicóptero del Tour de Francia. Sí, es verdad. Helicóptero. Bueno, ¿a ti te han traído cosas bonitas? Sí.
Ya, sí, de verdad. Y lo que no se lo ha comprado ella ahora mismo porque viene de las rebajas. Claro. O sea, que en este ratito que ha tenido. A mí me han traído el Batmóvil de Lego. Aún no lo he montado. ¿Ah, sí? No de Lego, lo montaré yo. ¿De cuántas pero piezas estamos hablando? Yo creo que igual son 400, ¿eh? El de la peli de Nolan, o sea, el de las pelis de Nolan. Un Batmóvil elegantísimo. A mí me ha pasado de todas maneras, no voy a decir la marca, por no hacer ni publicidad ni todo lo contrario. Pero es que me lleva un chasco porque a mi niño le han traído uno que pone 60 y tantas piezas. Bueno, pues es que cuentan las pegatinas como pieza. O sea, y es que había 30, lo estuve montando anoche antes de irme a dormir. Hombre, mejor para ti a la hora de montarlo. Sí, pero no. Sí, pero no, porque el reto que supone el enfrentarte a la friolera de 60 piezas. Claro, yo no estoy todavía en el nivel de Saldaña. Pero hombre, de 60 a 400. Que me han contado las pegatinas, 20 o 25 pegatinas como pieza. Por Dios. Pero hay que ponerlas bien. Sí, no, eso está claro. Y no lo hice. Pero eso es otro tema que contaremos otro día. He venido a hablaros hoy del paso del tiempo. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Sabor al contrainformativo. He descubierto una web espectacular, tenéis que meteros, se llama Longevity Quest y sale como un ranking de los más mayores, de las personas más mayores del mundo, contrastado. Entonces es como una especie de antorcha olímpica que tú llevas durante una temporada hasta que viene la parca a visitarte y caes del sí. No. Entonces ahora, hace unos días... ¿Cómo has dicho que se llama? Por favor. Longevity Quest. Longevity Quest. Deletrea. Longevity, de long... Evie de Evil, demonio tú, y Quest de cuestionario de Quest en inglés de esto. Entonces van pasando por ahí las personas. Ahora la líder está con 116 años, es una brasileña, monja. Joder, 116 años y 213 días. Monja. Estoy viendo aquí. Sí, de entre las 100 primeros 95 mujeres, Esperanza. Brasileña. Sí. No podía ser de otro lugar. Pero Ina Canavarro. Sí. Que no tiene nada que ver con el futbolista. No. Balón de oro en su día. ¿Cuándo ha estado alguien de Aragón? Ahí. Y estuve mirando y no hace tanto tiempo que Piedad Loriente Pérez falleció con 113 y 73 días. Y hace no tanto, el 23 de noviembre del 23. O sea, que estuvo allí. Entonces tenemos gente de España en las primeras listas del ranking. Y lo voy a ir siguiendo porque esto es interesante, ¿eh? Lo llaman ahora los supercentenarios, y llegar allí tiene su punto. También se engancha con gente un poco de mal colmillo que hace la necroporra. Esto lo habéis visto. Sí, no. En diciembre, pero no tiene que ver. Esto es más bonito. Esto es como llevar la... ¿Qué caras pone Esperanza? Esto es como llevar... No sé por qué me señalas a mí. Esperanza tiene su porra también hecha, pero no nos va a contar. Entonces, mira, se tapa con las hojas. Eso, que seguiremos esta Longevity Quest porque es muy interesante. Hay muchas reflexiones detrás y es un campeonato que nunca... Mucho japonés, mucho brasileño también. Nunca se termina de ganar. Países que a priori no... Bastante estadounidense. Bueno, es que hay muchos estadounidenses. Claro. ¿Y chinos ves muchos o no? No estoy viendo. Bueno, estoy viendo. Pues eso, saca tus propias conclusiones. Son contrastados, hay algunos que son incontrastables todavía para los gestores de la web. El máximo 122 años y 164 días. Sí. Un francés, sí, además. Entonces, tenemos que seguir esta web para ver hacia dónde van las tendencias y lo que nos espera en el futuro, si podemos tener esperanza. Vamos con lo siguiente. Vamos con un asunto olímpico, y es que Ángeles Skeletti. A ver. Agnes. ¿Quién Inés Skeletti. Inés Skeleto es un gran nombre. Te lo has inventado, vale. Ya sabemos ha fallecido a los 103 años. ¿Y quién era? Era una campeona olímpica de Hungría. No habíamos estado en Hungría, conquistamos Hungría con esto. Y 28% del mundo, por cierto. Medallista en Helsinki, medallista en Melbourne. Estuvo en el campo de exterminio de Auschwitz. Sobrevivió. ¿Sabéis que hay muchos libros? Tenemos que hablar de esto un día. La costurera de Auschwitz, la bailarina de Auschwitz. ¿Os habéis fijado o no en esto? No.
pues hay más de 15 títulos de Auschwitz. Entonces me Es acuerdo. que allí habría de todo. Pero hombre, ¿qué está pasando en el mundo editorial para esto? Os lo voy a, un día estos lo vamos a tratar. Es algo que ya con compañeros vengo identificando. La bailarina pon de Auschwitz en Google y vas a flipar. No me da tiempo, que terminamos en un minuto. Bueno, sobrevivió y fue campeona del mundo, acaba de fallecer también por eso. Entonces, esto viene a enganchar con que las medallas de las últimas Olimpiadas se están corroyendo. Están guarrísimas. Lo he visto. Lo has visto, ¿verdad? Lo he visto, la de bronce. La de bronce sobre todo, las otras también, pero la de bronce más. Y dice que con un poco de sudor, y eso es cuestión del pH. Yo tengo la solución. ¿Quiere que sea el contrainformativo de la solución, aunque es una marca comercial, o me la guardo? Dala. Son 2 letras y un número. Le echas de eso a la medalla y mano de santo. Se llama KH7, sí. Sí, lo tengo. ¿Tú lo sabes? Claro, por las medallas olímpicas que has ganado en ediciones anteriores de los Juegos. Claro. Entonces, que no se preocupen. Ha dicho el Comité Olímpico que les van a dar medallas nuevas. A ver, la medalla de este año era como una torta, era muy grande, era una ensaimada de medalla. Y era un castigo ganarla porque había que llevarla al cuello. Y dice que cuando se la pasas a los colegas y tal, te vuelve chacochambre. Entonces no podemos Como ir después de salida del Sena, ¿no? Sí, sale, exacto, sale guarrilla. Entonces, con esto que yo os he dicho, mano de santo, es un problema de pH. ¿Sabes lo que es el pH? Sí. El pH de la piel, al mezclarse con el metal, se montan cosas feas. Problemas de pH, KH. Eso Pues yo, nada, yo lo cerraría aquí. Sí, ya está. Aquí Bien, lo vamos a dejar. mejor no podemos quedar. Aquí lo vamos a dejar. Muy bien. Mañana más. Mañana más, sí. Hasta mañana, Saldaña. Hasta mañana, adiós. monta las pegatinas. Esperanza, que vaya muy bien. Buen martes, oyentes. Hasta mañana.